¿Por qué la Iglesia ora todos los años por las autoridades del país, unos días previos antes de las fiestas patrias? ¿Será que aquella oración o aquel servicio de acción de gracias por la patria que hacemos todo aquello que Dios quería que hagamos? Quiero invitarles a un pasaje que está en el libro de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y en los primeros versículos dice de la siguiente forma: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muy bien, pero dentro de esos hombres, dice verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando el apóstol Pablo está dando esta instrucción al noble y joven pastor Timoteo, que está por una necesidad urgente pastoreando en la iglesia de Éfeso, lo que está diciendo es, mira, en este momento el gobernador, quien gobierna todo el mundo conocido, es nada más y nada menos que el terrible Nerón. Es decir, uno de los hombres más sanguinarios. Bueno, la mayoría de los emperadores tuvieron la tendencia a ser sanguinarios, pero este en especial fue aquel que incendió Roma y después culpó a los cristianos para poder justificar una cruel pero sangrienta persecución en contra de los hijos de Dios. Sí, sí, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que orar por ese gobernante y por los que gobiernan junto con él. Sí, es verdad. Porque finalmente lo que Dios quiere es un propósito doble que está aquí en la Escritura. Dice en primer término, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, lo que el Señor quiere es que la iglesia deje de vivir en persecución, de que la iglesia deje de vivir la muerte y la muerte cruel y sangrienta como estaba llevándola, como estaba viviéndola la iglesia en ese tiempo. Porque el deseo de Dios en ese tiempo y en este es que su iglesia pueda vivir la piedad, es decir, la escritura, la palabra de Dios en la práctica de forma quieta y de forma reposada. Si el propósito del Señor es que su iglesia predique, enseñe, extienda el reino de Dios de forma tranquila, sin persecuciones. Punto número 1. Y punto número 2, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, incluido Nerón. Aquí nos hacemos un par de preguntas. En primer lugar, ¿estos hermanos vivieron quieta y reposadamente? No. La segunda pregunta, ¿Nerón se convirtió al Evangelio de Cristo? No. Pero, ¿por qué la iglesia lo tenía que hacer? Porque esto, dice el verso 3, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Vivimos en tiempos en los que lamentablemente quienes gobiernan no son cristianos. Los que gobiernan no son creyentes. Entonces la iglesia se pregunta, ¿será que yo tengo que orar por personas que no solo no son creyentes, sino que además no quieren nada con Dios? Y por si esto fuera poco, detestan a Dios, detestan la iglesia y detestan las escrituras. La respuesta es, tenemos que orar por ellos. Porque hay Nerones en este tiempo que nos gobiernan por distintas razones. Pero lamentablemente, muchas veces la iglesia sufre más bien situaciones difíciles de parte de estos gobernantes y no tantas bendiciones y no tanta paz y no tanta quietud. Sin embargo, la voluntad de Dios es que aún en este tiempo, aun que las cosmovisiones y las filosofías que gobiernan a estos Nerones de estos tiempos sean contrarias a las nuestras, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Quiero que se hagan oraciones, que se hagan rogativas por quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque quiero que vivan quieta y reposadamente en este tiempo. Quiero que extiendan el reino, que el Evangelio de Jesucristo crezca en paz y en quietud. Pero también, el segundo punto o el segundo objetivo, es porque Dios quiere que aún aquellos que lo desechan
aún aquellos que lo rechazan puedan alcanzar salvación. Así que vamos a orar cada vez que sea necesario, y no solamente los días anteriores a las fiestas patrias. Esta es una condición activa, esta es una orden que se debe hacer o se debe cumplir constantemente, porque eso es aquello que Dios quiere, porque es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador.